Ok, una vez que ya vimos ecuaciones separables y un par de casos especiales, ¿no? Dentro de ellos el caso de las ecuaciones homogéneas, pues veamos qué pasa con esto de las ecuaciones exactas, ¿no? Que sería la segunda parte de esta temática. Las ecuaciones exactas, obsérvese que vamos a seguir trabajando con la misma ecuación m de xy más n de xy por diferencial de y de x igual a cero. ¿Cierto? Solo que en el caso de las ecuaciones separables, suponíamos que m dependía solo de x y que n dependía solo de y. Aquí vamos a suponer que tanto m como n son funciones que dependen de las dos variables, de x y de y. ¿Ok? Entonces, lo mismo que ya he mencionado en algunas clases, vamos a hacer una suposición de que m y n son funciones suficientemente buenas, ¿no? Y por eso la coloco entre comillas, porque vamos a suponer que ellas tienen todo lo que nosotros necesitamos de ellas. Si necesitamos que sea continua, pues bueno, son continuas. Si necesitamos que sean diferenciables, pues que sean diferenciables. ¿Ok? No nos vamos a estresar en gran parte del curso por entender qué condiciones son las que necesitan esas funciones para poder hacer las operaciones eh, eh, que hacemos acá en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Encontrar solución, permitirnos derivar, permitirnos integrar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que todas esas funciones con las que vamos a trabajar son buenas, ¿listo? En un cierto dominio de R2, ¿listo? Porque son funciones de dos variables. Ahora, esa ecuación 1, que vamos a llamar la ecuación 1 de aquí en adelante, es llamada ecuación exacta si existe un potencial V para el campo vectorial Mn. Es decir, ¿qué quiere decir que existe ese potencial para ese campo vectorial Mn? Que yo voy a tener esta relación. Ese campo vectorial va a ser igual al gradiente del potencial. Esto viene de ciertos contextos físicos eh, que se convierte bastante interesante entenderlo, sobre todo en la parte cuando veamos las aplicaciones. Entonces, listo, tenemos eso, pero ¿qué es el gradiente de un potencial, de una función? No es más que un vector, ¿no? De las derivadas parciales. Esto aquí es la derivada parcial de b con respecto a x y la derivada parcial de b con respecto a y. ¿Ok? Y tenemos entonces que en este caso la ecuación 1 va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Yo voy a cambiar m por la parcial de b con respecto a x y n por la parcial de b con respecto a y. ¿Listo? Derivadas, claro. Entonces, ¿qué tengo además de eso? Tengo que las soluciones de esa ecuación, ¿no? Que esto es una ecuación equivalente a la ecuación 1, van a satisfacer esto, ¿cierto? Que b en x, y dependiendo de x, claro, va a ser igual a una constante. Y si recordamos de cálculo 3, eso quiere decir que las soluciones de la ecuación 1 están contenidas en las curvas de nivel de B. ¿Okay? Y eso es bastante fuerte, bastante importante. ¿Okay? Miren que todo el pequeño proceso que acabo de hacer aquí, ¿no? de relacionar las soluciones de esa ecuación 1 con un potencial relacionado al campo Mn y así poder observar que las soluciones de esta ecuación equivalente a la ecuación 1 no son más o están contenidas todas en las curvas de nivel de B. Eso no es otra cosa que generalizar de algún modo eh, el caso de las ecuaciones separables, ¿no? Estamos queriendo entender cuándo una ecuación de la forma 1 es separable. ¿Ok? Vamos a ver en lo que queda de esta clase que eso va a depender justamente de las propiedades de las funciones m y n. ¿Ok? Entonces voy a traer aquí un teorema, un resultado del Bois-Di-Prima que dice lo siguiente. Las funciones m, n, parcial de parcial de m con respecto a y derivada parcial de n con respecto a x
donde sus índices denotan derivadas parciales, ¿no? Estoy parafraseando justamente ese resultado. Son continuas en una región rectangular. Miren que aquí piden continuidad, piden un montón de cosas. Es lo que yo estoy mencionando, de que vamos a suponer que son funciones suficientemente buenas. Vamos a ocuparnos en gran parte del curso solo por entender los métodos para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. En muchos casos dejando de lado un poco este formalismo de exigir que sea continua. Estamos suponiendo que todo es bonitico, ¿ok? Entonces, esta ecuación, que es justamente la ecuación 1, ¿cierto? Es una ecuación diferencial exacta si yo tengo esta igualdad. Es decir, la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Listo? En cada punto del dominio en el que eso esté. Es decir, va a existir una función, que ellos lo llaman aquí bar phi, ¿no? Una letra griega, tal que la derivada parcial de ese bar phi, que nosotros estamos llamando v, ¿okay? El mismo v que yo estoy llamando, sea m, y la derivada parcial de ese bar phi, o v en nuestro caso, con respecto a y, sea n. Si, solo si m y n satisfacen la ecuación 10, es decir, esta igualdad de acá. ¿Listo? Dicho resultado y los comentarios que yo he hecho anteriormente, espero yo queden un poco más claros de su efecto y su uso para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo. Aquí vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria 2xy más 1 más x al cuadrado más 4y y' igual 0. ¿Ok? Esta sería, en un caso particular, ¿no? Nuestra ecuación 1. ¿Listo? Note que nosotros tenemos aquí que ¿quién sería m de xy? Sería 2xy más 1. Sería esta ecuación de aquí, ¿cierto? Por la forma de la ecuación 1. Y n pues sería este término de aquí. N de xy. Miren que son funciones que dependen tanto de x, tanto de y. ¿Ok? Primer paso para verificar si esta ecuación puede ser resuelta mediante el método que nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Pues verificar que las derivadas parciales de m y de n sean iguales. ¿Cómo así las derivadas parciales de m y de n? Yo voy a tomar la derivada parcial de m con respecto a y en la notación tanto del teorema del libro, como de lo que yo vengo escribiendo, es esta de acá, ¿no? Yo voy a comprobar que esa derivada, que sería m de y, tiene que ser igual, voy a dejar un espacio ahí, a la derivada parcial de n con respecto a x, que otra manera de escribirlo es parcial de n con respecto a x. Esa ecuación 1, de nuevo, recapitulando, que creo que tal vez enredé un poco las cosas. Esa ecuación 1 que queremos resolver es exacta si estas dos derivadas parciales, esta y esta, son iguales. ¿Ok? Caso sean iguales, la ecuación es exacta y va a existir un método para resolverla. Y eso es lo que vamos a ver con este ejemplo. Entonces, listo, ¿cuánto es la derivada con respecto a y de m? Ustedes me dirán si concuerdan conmigo o no, pero es 2x. ¿Y cuál es la derivada parcial de n con respecto a x? La misma historia, 2x. Entonces estoy de una manera simple verificando. Entonces, utilizar el entonces como una flecha. Entonces, esa ecuación 1 de este caso particular es exacta.
Listo, si es exacta, el resultado del teorema del libro, ¿cierto? Me dice que existe una función que va a satisfacer esto. Utilicemos eso. Entonces, luego existe una función. Yo utilizo v, ¿ok? Pero ustedes pueden utilizar eso ahí. Solamente que eso a mí me queda un poco bastante mal escrito. Entonces prefiero utilizar v. Existe una función v tal que yo voy a tener las siguientes relaciones, ¿no? La derivada parcial de b, voy a utilizar la notación que utiliza el texto. Con respecto a x, tiene que ser igual a m. Y la derivada parcial de b con respecto a y tiene que ser n, ¿no? Recuerden que esa es la relación que está tanto en el teorema del libro como en lo que mencionaba al inicio, ¿no? Vamos a encontrar la existencia de un potencial b para ese campo vectorial Mn, cuyas derivadas parciales van a coincidir con m y con n respectivamente. Parcial de x del potencial va a ser m, y la derivada parcial del potencial con respecto a y va a ser n. No es nada diferente de lo que estamos escribiendo acá, ¿ok? Garantizando la existencia de dicho potencial. Listo. ¿Qué tengo entonces? Vamos a darle nombres a estos dos ecuaciones, digamos, para valernos de ella para la solución. Vamos a darle a esto nombre de, yo qué sé, 2 y 3. Entonces, integrando 2. ¿Qué tenemos? Hombre, tenemos que si yo integro, tengo que integrar con respecto a x, ¿no? Porque yo tengo una derivada parcial aquí con respecto a x. Me voy a acabar teniendo v de xy igual a, bueno, escribamos qué es cada cosa, ¿no? Primero que integrando 2, yo tengo que v de x, o derivada parcial de x, es m, pero m es 2xy más 1. ¿Listo? Entonces, si integral de vx de x es igual a la integral de 2xy más 1 de x. ¿Y esto es qué, muchachos? Esto es v de xy, solo por escribir la dependencia de v de y de x respectivamente. Es la integral de 2xy más 1 con respecto a x, eso me da y x al cuadrado más x más una constante de integración. Esa constante de integración va a ser una función que depende de la variable contraria a la cual yo estoy integrando. ¿Ok? Entonces tengo eso. V va a ser eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿O cómo sigo trabajando aquí con esto? Sigo trabajando de la siguiente forma. Yo tengo V, ¿cierto? Solo que yo en el siguiente paso, ya agregar una flechita y voy a colocar la justificación a un costado. Yo voy a derivar esa V, solo que ahora con respecto a Y, ¿ok? Es decir, yo voy a tomar esta de aquí y voy a derivar con respecto a la variable y. Si yo hago eso, tengo pues derivada parcial de b con respecto a y aquí obtendría x al cuadrado, derivada de x con respecto a y es 0, y derivada de h de y con respecto a y es h' de y. ¿Cierto? Tengo eso. Eso vamos a llamarlo ecuación 4. Y observen lo siguiente. Si yo uso la ecuación 3 y la ecuación 4
yo tengo la derivada parcial de y igual a n por un lado y la derivada parcial de y igual a esta expresión por otro. ¿Ok? Entonces uso eso de las ecuaciones 3 y 4. Tenemos que n, ¿cierto?, es igual a x al cuadrado más h' de y. Ok, pero ¿quién es n? Recordemos, n es x al cuadrado más 4y, ¿cierto? Entonces usemos eso. N es x al cuadrado más 4y y eso a su vez es igual a x al cuadrado más h' de y. Listo. Tengo entonces esa cantidad. Miren que yo voy a poder cancelar los x al cuadrado y obtener h' de y igual a 4y. Listo. Si yo integro esa ecuación, tengo h' de y igual a la integral de 4y de y. Integrando, aquí por teorema fundamental del cálculo me va a quedar h de y. Y acá me va a quedar, esto da 2y al cuadrado más una constante, ¿cierto? Listo, obtengo un valor para esa función h de y que me había resultado aquí. Esto no le di ningún nombre, pero que me había resultado en esa ecuación. Llamamos esa ecuación 5, ya que no le di ningún nombre anteriormente. Entonces, obsérvese que basta sustituirla, ¿no? Yo tengo el valor de esa función h, ¿ok? Aquí vamos a eliminar el trabajo con esta constante, que queda una constante, pero vamos a suprimirla de aquí, porque esa constante, al final yo voy a cargarla sobre la constante que voy a obtener al final, ¿ok? Entonces, solo por simplicidad. Ya lo veníamos haciendo en el curso con otras cosas. Aquí vamos a volver a hacerlo. No existe ningún problema. Ya vimos en algún resultado del curso de que yo puedo cargar la última constante que obtenga con todas las constantes de integración obtenidas anteriormente. Entonces, aquí para concluir, entonces, reemplazando h de y igual a 2y al cuadrado en la ecuación 5, ¿no? Claro, ¿y qué es la ecuación 5, hombre? La ecuación 5 es esto de acá. Déjenme fijarlo. Espero que se vea. Yo creo que se va a ver en el momento de la grabación. Solo para tenerlo ahí presente. Esa es la ecuación 5. Entonces, ¿qué sería? V de xy igual y x al cuadrado más x más h de y, que es 2y al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué me implica eso? Por el resultado del libro y por los comentarios que hice al principio, es que la solución, recuerden que esa solución está contenida en las curvas de nivel de esta función b. Entonces la solución de la ecuación 1, ¿no? Voy a eliminar esto que ya no lo necesito. Es dada implícitamente por y x al cuadrado más x más 2y al cuadrado igual a una constante. Y aquí es donde mueren todas las constantes de integración. Entonces tengo esto de aquí. Eso de ahí es la solución de la ecuación 1 o de la ecuación diferencial que teníamos acá en un inicio del ejercicio. ¿Ok? Y claro, coincide con lo que hicimos mención en un inicio, ¿no? Que recordemos, basta observar
que esta parte de aquí es justamente, de hecho puse la flecha al revés, es justamente esto, ¿no? ¿Y quién es eso? V. Entonces coincide. No quiero que quede claro, por eso estoy siendo repetitivo. Coincide con el hecho de que las soluciones y de x, ¿de quién? De la ecuación 1, satisfacen esta igualdad, que no es otra cosa que estar contenido en las curvas de nivel de V. ¿Ok? Y es esa igualdad la última que obtenemos, ¿no? Esto es V de xy igual a una constante. ¿Listo? Este sería un ejemplo con el cual podemos identificar la manera de trabajar con estas ecuaciones exactas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos ecuaciones exactas y aquí todo nos dio maravillosamente, dado que desde el inicio, estamos por acá, yo consigo obtener la exactitud de esa ecuación de forma inmediata, ¿no? Solo tomé n, los derivé parcialmente a uno con respecto a y a la otra con respecto a x, y obtuve el mismo resultado. Esto me da que la ecuación que yo quiero resolver es exacta. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos eso? Cuando no tenemos eso, hace parte de la siguiente temática, que es convertir ecuaciones no exactas en exactas. Y vamos a colocar el título porque esto vamos a continuarlo a continuación. Entonces sería, por seguir la numeración que tenemos acá, sería la tercera sección, ¿no? Y podemos llamarla transformando ecuaciones no exactas en ecuaciones exactas. Entonces veamos de qué trata. En un próximo video, de hecho, vamos a ver de qué trata esto de ecuaciones, de transformar ecuaciones no exactas en ecuaciones exactas.